Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Giovanni Ruano, se suma al listado de jueces y juezas que han denunciado ataques y violaciones a su independencia judicial. Antes que el juez Ruano, la jueza Erika Ifán y el juez Miguel Ángel Gálvez se vieron forzados a salir al exilio y a renunciar a sus cargos. Una situación similar vive el juez Pablo Xitumul, quien fue separado de su juzgado. El 8 de febrero de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra del juez Carlos Ruano, quien fue denunciado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, por 5 delitos, aunque los hechos que denunció no tienen relación directa con él o con la fundación que preside. En la denuncia, Méndez Ruiz aduce que el juez Ruano actuó de forma ilegal cuando grabó y denunció a Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La conversación que el juez Carlos Ruano grabó ocurrió en el mes de septiembre de 2016 en el despacho de Blanca Stalin, quien habría citado al juez para tratar de influir a favor de su hijo, Otto Molina Stalin, procesado en un caso que el tribunal del juez Ruano formaba parte y que conocería. Para conversar sobre este proceso de antejuicio y sus implicaciones, nos acompaña en Punto de Encuentro el licenciado Carlos Giovanni Ruano, juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal y vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Integridad. Juez Ruano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ben, muy buenas noches, Marielos. Gracias. Gracias a usted por su presencia en Punto de Encuentro, licenciado Ruano. Quisiéramos empezar preguntándole, después de haber escuchado esta breve reseña del caso en su contra, la Fundación contra el Terrorismo le acusa de 5 delitos: usurpación de funciones, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes en forma continuada, abuso de autoridad y simulación de delito. ¿Qué posicionamiento tiene usted y su defensa ante estas acusaciones? Sin lugar a dudas, es una represalia, un acto de venganza en mi contra por haber asumido esa responsabilidad, cumplir con ese deber, con esa obligación ética, moral y hasta legal de todo funcionario del sistema de justicia, que en el ejercicio de nuestro cargo somos coaccionados y que atentan contra la independencia del Poder Judicial. El haberme atrevido a denunciar a Blanca Stalin, de haber grabado esa conversación por más de 30 minutos en su despacho, ahí en el Palacio de Justicia, es, sin lugar a dudas, este antejuicio una venganza, una represalia. Esa es la lectura que yo le doy, viniendo de la Fundación del Terrorismo, que se ha dedicado particularmente a emprender acciones en contra de aquellos operadores de justicia que con valentía pues, han asumido ese papel tan importante del sistema judicial guatemalteco. Licenciado, usted se ha referido cabalmente que estas acusaciones son pues una venganza. En el mismo sentido se pronunció Nora Martínez, presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad. Su abogado calificó al juicio de espurio, ilegítimo y político. ¿En qué argumentos fundamentan estas calificaciones, licenciado? Sí, particularmente un antejuicio espurio es cuando un particular presenta un antejuicio contra un funcionario que goza de esa prerrogativa y no le consten los hechos. Esto lo tiene la misma ley en materia de antejuicio. Por eso me sorprendió que la Corte Suprema de Justicia no verificara este aspecto condicionante de legalidad para admitir a trámite un antejuicio. Artículo 4 de la ley en materia de antejuicio claramente establece la persona, el particular que denuncie, le deben de constar estos hechos. Y esto es garantía, porque si no cualquier persona maliciosamente, espuriamente, puede atacar a un funcionario. En este caso, el haber denunciado a Blanca Stalin, porque ese es el contexto del antejuicio, porque denuncié a Blanca Stalin, viene la Fundación del Terrorismo y me denuncia, me antejuicia. Entonces, sin lugar a dudas, es un acto espurio. También agrego de que antes de presentar el antejuicio, públicamente el presidente de esta fundación, con calificativos de que soy prevaricador, que cometí un acto ilegal y que él se iba a hacer cargo de mi persona, planteó el antejuicio. Posteriormente, admitido a trámite, celebra el admitir el mismo. Entonces, esto demuestra que es una sed de venganza y no de justicia. Y acá quiero recalcar algo, Ben.
El sistema de justicia no se debe prestar para actos de venganza. Dejamos de ser un Estado de Derecho, dejamos de ser una democracia si esto sucede. Por eso el mensaje con admitir a trámite este antejuicio es debilitar, bueno, el de por sí ya debilitado Estado de Derecho en Guatemala. Pues Ruano, hay un tema importante. Esta Corte Suprema de Justicia que ya lleva 8 años seguidos porque no hay elección de una nueva corte, en el momento en que usted presenta la denuncia en contra de la magistrada Stalin, ellos retiran la inmunidad de la magistrada Stalin o admiten para su trámite y lo llevan al Congreso de la República. Y es, digamos, por los mismos hechos que ahora le están denunciando a usted. Entonces, un poco, si usted nos puede explicar, ¿es posible, es legal que una misma corte que admitió para el trámite esta denuncia que usted puso contra la magistrada Blanca Stalin, ahora admita para su trámite un antejuicio basado en los mismos hechos por los que ya habían decidido denunciar a la magistrada? Pues no debería de suceder, Marielos, porque esta misma Corte Suprema de Justicia ya en enero de 2017 es la misma que le dio trámite a mi denuncia en el antejuicio contra Blanca Stalin. Y allá en esa calificación inicial, la Corte determinó que los hechos estaban fundados, que habían elementos que ameritaban cursar ese antejuicio al Congreso de la República, y así lo hizo. Calificó esa denuncia que la misma no incurría en un hecho espurio, ilegítimo o político. Y esa misma denuncia, una comisión pesquisidora del Congreso de 5 diputados recomiendan por unanimidad darle trámite al antejuicio. Y acá quiero recalcar algo. En las diligencias que realizó esta comisión pesquisidora, llegó el secretario de la Corte Suprema de Justicia a ratificar que yo había sido citado por Blanca Stalin a su despacho. Y luego el Pleno del Congreso de la República, con más de 140 diputados, le retiró la inmunidad a Blanca Stalin. Regresa ese antejuicio al organismo judicial, el juez séptimo la liga a proceso y ordena prisión preventiva. Son esos mismos hechos que ahora, en lugar de que ya no soy denunciante, soy denunciado. La misma Corte tuvo a la vista esa denuncia allá en 2017, esta misma Corte tiene a la vista esa denuncia en mi antejuicio. Es algo que no debería suceder, sin embargo, actualmente está sucediendo en Guatemala. Licenciado, volvamos ahora a aspectos de fondo. A ver, analistas señalan que las acusaciones en su contra guardan una similitud con las realizadas contra la exfiscal Virginia La Parra, quien, recordemos, está en prisión por denunciar supuestas arbitrariedades al denunciar actos de corrupción de un operador de justicia, el ex juez y ahora actual relator nacional contra la tortura, Lester Castellanos. ¿Es así? Es lamentable ver de que las denuncias que se presentan no prosperan en el sistema y se llegan a empantanar en la impunidad, y luego la denuncia contra aquel funcionario que asumió esa responsabilidad es perseguido injustamente y criminalizado. Es un mensaje nefasto para el sistema de justicia, y decir, si usted se atreve a denunciar a un funcionario del sistema de justicia de un delito de corrupción, luego vamos contra usted. No se atreva. Esto entonces debilita realmente las instituciones y no genera confianza en el sistema de justicia. Y acá es muy delicado esto, porque la ciudadanía está observando y entonces no le va a tener confianza al sistema de justicia, y lamentablemente van a recurrir a otros métodos para buscar esa justicia que le es denegada. Es un mensaje muy, muy negativo el que se da con estos procedimientos de revancha, de venganza en contra de aquellos que, asumiendo un papel valiente, pues se presenta una denuncia dentro de ese nivel. Hablemos un poquito de estos aspectos que ya mencionaba Ben, licenciado Ruano. Él decía que habían temas de fondo y temas de forma. En una publicación que hizo el medio Plaza Pública, se argumentaba que el propio vocero del organismo judicial reconoció que había una documentación
que la Fundación contra el Terrorismo presenta para sustentar el antejuicio en su contra, que solo lo podía tener la licenciada Blanca Stalin o su defensa, y que esto haría una conexión entre la Fundación contra el Terrorismo y la magistrada Blanca Stalin. ¿Usted nos podría explicar un poco al respecto a qué se está refiriendo esta situación, esta documentación, y qué importancia tiene esta constatación desde el punto de vista formal del procedimiento judicial? Demuestra que es una denuncia espuria. ¿Por qué? Días después de que Blanca Stalin es reinstalada en la Corte Suprema de Justicia, la Fundación del Terrorismo plantea el antejuicio en mi contra. Y dentro de esa denuncia en mi contra, el antejuicio, constan una serie de documentos y dentro de los cuales todos los documentos que adjuntan a la misma solo podrían estar en poder de Blanca Stalin y de su abogada. Entonces, ese vínculo queda debidamente relacionado con todos estos documentos en poder de mi denunciante. Y prueba de ello es que una certificación en la que le cerraron el proceso a ella en el juzgado 10º está extendida a nombre de la abogada, Delmi Rocío Castañeda. ¿Cómo la FCT tiene a la mano todos estos documentos si son propios de la carpeta judicial, que solo se le da copia a los sujetos procesales? Y entonces no me queda a mí más que concluir de una manera lógica que quien está detrás de este antejuicio es Blanca Stalin. Y ojo, la Corte Suprema de Justicia no se debe de prestar para una venganza en mi contra. ¿Por qué? Es una denuncia espuria, es ella la que está detrás, y lo que yo hice fue cumplir con la ley de la carrera judicial, esa misma ley que le aplicaron a ella para reinstalarla en su cargo. Es deber de los jueces denunciar todo acto que viole la independencia judicial. Está prohibido en la ley de la carrera judicial que un superior nos diga a un inferior cómo tenemos que resolver un proceso. Es que esto es grave. La Corte Suprema de Justicia, en lugar de protegerme, me está criminalizando al darle trámite al antejuicio. Esto es muy grave. Juez Ruano, es difícil la tarea ser ¿no? un juez, las investigaciones, las decisiones, presiones de todos lados, pero usted junto a otras personas y otros operadores de justicia, en este momento están siendo perseguidos por decisiones que se tomaron en el pasado. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo vive esta situación? ¿Cómo la está llevando? Es muy lamentable que hayan represalias y con el hecho que la Corte le dé trámite, yo ya puedo decir que ese antejuicio es un acto de venganza. Esperaba que la Corte no le diera trámite, sin embargo, al darle trámite, están convalidando, son parte de un acto de represalia en contra de un juez que denunció a una magistrada, a una integrante de la Corte Suprema de Justicia, porque el contexto y todo lo que relaciona la denuncia en mi contra es porque yo denuncié a Blanca Stalin el 10 de enero de 2017. Es un mensaje negativo porque el organismo judicial tiene campañas constantes de cero tolerancia a la corrupción. Y nosotros en nuestra formación judicial, desde el primer día que ponemos un pie en la Escuela de Estudios Judiciales, nos empiezan a formar para defender esa independencia judicial. ¿Y por qué ahora la Corte Suprema de Justicia viene y se presta una venganza en mi contra? Es justo eso. Entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela? ¿Qué dice la ley de la carrera judicial? ¿Debemos defender la independencia judicial o formamos parte de esas estructuras que la violan sistemáticamente? Cedemos a las presiones. Tenemos que ceder a una llamada de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que nos diga como jueces cómo tenemos que resolver un proceso. Licenciado, ¿y la venganza se queda hasta ahí o hay algo más? ¿Hay más denuncias? Hay otro antejuicio que ha sido planteado en mi contra cuando yo allá por 2015 era juez suplente, imagínense. Y al ver este contexto en el que buscan debilitar la función del juez independiente, viene nuevamente y este abogado plantea ese antejuicio en mi contra en septiembre del año pasado. Y fíjense que este antejuicio, este abogado, el abogado Rolando Izquierdo, que es muy conocido en la torre de tribunales porque tiene denunciado a todos los jueces,
saben perfectamente a qué se dedica él, a presionar y coaccionar a los funcionarios del sistema de justicia. Ese antejuicio él ya me lo presentó en 2015 y esta misma Corte Suprema de Justicia no le dio trámite. Este mismo abogado acudió en amparo a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad no le otorgó el amparo porque era una denuncia espuria, era una denuncia que buscaba venganza y coaccionarme como juez a que no acatara una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones. Y ahí están todas las constancias y al comparar este antejuicio del abogado izquierdo con el que me presentó en 2015 es idéntico. Entonces, lo tiene la Corte Suprema de Justicia y debe decidir si en esta oportunidad le da o no trámite a ese mismo antejuicio planteado en mi contra allá en 2015. En esa situación me encuentro siendo perturbado, intimidado en mi función judicial. ¿Qué debería estar yo haciendo ahorita? Tengo debates que conocer con una cantidad de pruebas que tengo que valorar y concentrarme en estar pensando en administrar justicia en esos casos y no estarme defendiendo de denuncias espurias, ilegítimas, arbitrarias y con muchas falsedades. Eso es lo que se protege con el antejuicio, el ejercicio de la función, en mi caso, administrar justicia, que me dejen de estar molestando. Corte Suprema de Justicia, no se preste a un acto de venganza en mi contra. Y lo digo hoy acá públicamente, porque esperaba que no le dieran trámite a ese antejuicio de la Fundación del Terrorismo, sin embargo, le han dado trámite. Licenciado Ruano, aquí hay un tema de grabaciones. Hace una semana estábamos con mi colega Benkei entrevistando al hijo de José Rubén Zamora y él hablaba del tema de la grabación que habrían hecho en donde la misma Fundación contra el Terrorismo decía que esa grabación era legal, es decir, que la grabación que hizo Ronald Navarijo, donde participaba José Rubén Zamora, es legal. Ahora, si entiendo bien, la grabación que usted realizó es catalogada por la Fundación contra el Terrorismo como ilegal. Es, digamos, un mismo actor, esta fundación, la que cataloga de legal en un caso y de ilegal en el otro. Digamos, en términos legales, y usted como abogado y como juez, explícanos un poco cuándo una grabación es legal y cuándo hacer una grabación es ilegal, por favor. El mismo querellante en ambos casos, una grabación por el denunciante, allá es legal y en mi caso es ilegal. Es absurdo, esa contradicción es clarísima del interés en venganza que tienen en mi contra y también en ese otro caso puedo concluir. Y acá hay algo, Marielos, muy importante tomar en cuenta. El Código Procesal Penal establece lo siguiente. Una vez presentada la denuncia, el denunciante no deberá realizar acto alguno. ¿Por qué? Porque ahí interviene el Ministerio Público en nombre del Estado. Navarijo presentó la denuncia y después hizo la grabación. Yo primero hice la grabación, después presenté la denuncia. Yo antes de ser juez soy abogado y conozco, me he preparado, he estudiado derecho, pero en estas condiciones en Guatemala es muy difícil aplicar el derecho. Buscan la venganza. En ese caso, podemos tomar esos elementos para determinar que aquella grabación genera ciertas dudas que sea legal, por el momento en que después es presentada la denuncia, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta esto, en tribunales de justicia frecuentemente y dentro del ejercicio de mi función judicial, he valorado en debates grabaciones de videocámaras de personas que en su domicilio logran documentar cuando se comete un hecho delictivo. Una tienda que está siendo extorsionada, el dueño de la misma logra grabarla al momento cuando le llegan a exigir el dinero. Ahí no está el Ministerio Público, ahí no hay autorización judicial y es prueba fidedigna de que se cometió un delito y es valorada. Entonces, una grabación con esa autenticidad es un elemento de prueba contundente para acreditar un hecho delictivo. Y claro, el denunciante viene, lo facilita, lo provee y es sometido al contradictorio de todos los métodos procesales y si no hay otro medio de prueba que lo invalide y que demuestre alguna falsedad, se le da plena validez. Es para dar algunos ejemplos que con frecuencia se presentan en videograbaciones de audio, de celulares, las cámaras que están ubicadas en las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala, las tiene Metra, no las tiene el Ministerio Público. Y luego viene el Ministerio Público y pide esa información y la presenta en tribunales. Licenciado, un mensaje final
los jóvenes que quieren formarse como juez, que tienen una clara aspiración de poder impartir justicia. ¿Se puede ser juez en Guatemala? Si se tiene vocación, es una gran responsabilidad ser juez por la misión de administrar justicia, ese valor fundamental de la sociedad en el que hace algo malo va a tener una consecuencia, en que no vayan a haber privilegios y que la ley se aplique de una manera sesgada a favor de alguien que tiene poder o influencia, en perjuicio del débil. Esa es administrar justicia auténtica. Es un gran compromiso, es por vocación, no por estar formando parte de un poder del Estado y gozar de inmunidad de ciertos privilegios. Es garantizarle a la ciudadanía una convivencia pacífica. Si están comprometidos a ello y a defender la independencia judicial, que no les vaya a llamar y decir un magistrado o magistrada de la Corte cómo tienen que resolver un caso, que no los vayan a citar a un despacho para que les digan que deben otorgar medidas sustitutivas a favor de una persona determinada. Si van a asumir esa responsabilidad y no ceder a esa presión, pueden ser auténticos jueces. De lo contrario, van a manchar la toga y se van a convertir en grandes criminales. Ese es un ejemplo y un mensaje que doy para todo aquel. Y claro, bienvenidos, el organismo judicial quiere de personas comprometidas con una justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho. Licenciado Carlos Giovanni Ruano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Punto de Encuentro y esperamos conversar en una próxima oportunidad. Gracias, Marielos. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.